Cordial saludo. La presente actividad es para el curso de Educación para la Salud. Se basa en la socialización, sustentación del plan educativo en salud. Estudiante Juan Diego Beltrán Herrera, curso de Educación para la Salud, grupo 151056-1, tutora Marta Giovanna Sandoval. Introducción. En el presente documento se va a establecer diversos puntos de conceptos de la educación de salud desde la perspectiva de un estudiante en base a su entorno, o sea, su territorio, su zona residencial. Como primer punto, realizamos un análisis de las necesidades educativas de salud en la ciudad de Bogotá. En nuestra sociedad investigamos una problemática, en este caso la mortalidad infantil, el origen de sus raíces, de dónde deriva la problemática y quiénes se pueden ver involucrados o cómo los perjudica. Procedemos con el análisis de la comunidad discapacitada profundizando en las personas con discapacidad intelectual, identificando el índice de personas discapacitadas que conforman la población y qué dificultades se les puede presentar en base a las diversas discapacidades intelectuales que existen desde la más leve a la más grave y cómo podría impedir el desarrollo de sus actividades educativas. Ya comprendiendo los dos puntos anteriores, realizamos un planteamiento de estrategias, las que podrían fomentar las posibilidades de solucionar las necesidades que surgen en base a la problemática. Se realizó un diagrama de espinas de pescado en el que se identifican las causantes o el origen de una problemática en salud. Se toma como problemática la presencia de la tiroides en los ciudadanos de Bogotá y sobre esta problemática analizamos de manera profunda con qué tipos de factores se originan las tiroides, analizando hábitos, alimentación, longevidad y etnia, fármacos, factores hereditarios y enfermedades que la provocan o incrementan su desarrollo en los individuos. Se desarrolla una tabla de Hanlon en la que seleccionamos 5 problemáticas donde mediante los conceptos y el método de Hanlon determinamos qué población padece cierta problemática, con qué severidad, qué índice de eficacia tendría desarrollar una solución a esta problemática y con qué intensidad de prioridad se debería atender. Y por último, diseñamos un plan educativo donde identificamos 5 problemáticas en salud y planteamos diversos puntos dentro de este plan de cómo procederíamos para solucionar las problemáticas. Justificación. La educación en salud nos hace plantearnos la iniciativa de querer ayudar y comprometernos en brindar soluciones a problemáticas que se presenten en la sociedad. La sociedad depende de nosotros y de nosotros depende el desarrollo de la sociedad. Las problemáticas que analizamos en este documento están presentes en nuestra sociedad, unas con más intensidad y notoriedad que otras, pero se comprende que si no se intervienen, estas van a seguir presentes o quizás se incrementen llegando a un punto de tratamiento un tratamiento social irreversible. Comprendemos que las problemáticas surgen de diversas causas y que conllevan consigo las consecuencias, las cuales afectan principalmente a la diversidad de individuos que debido a planes de educación de salud precarios o a la falta de planteamientos o a la poca efectividad de estos, quizás no se logra solucionar las problemáticas. Pero el otro punto de la perspectiva también puede ser la poca capacidad de recepción de los mensajes en los individuos, los cuales son mensajes que se promueven mediante los planes de salud, y debido a esto quizás no sea un impacto necesario que ayude a la sociedad, entre otros como también la inestabilidad económica de los individuos, la negligencia gubernamental de invertir en los centros de atención de salud o la implementación de educación en salud desde el desarrollo de la educación básica de los estudiantes. Primer punto, antecedentes del problema, las necesidades educativas ante la mortalidad infantil en base a problemas de salud en el departamento de Bogotá, Cundinamarca. La salud es parte fundamental del bienestar de las personas que conforman la sociedad, sin importancia de estratos. Pero ¿de qué manera se fomenta la protección de la salud sin que primero se dé la debida orientación o educación para conllevar el cuidado de la integridad sanitaria? Las personas necesitan esencialmente una formación para adquirir conocimientos sobre las diversas enfermedades y patologías que se presentan en el entorno y también cómo protegerse de estas. La UNESCO afirma la adquisición del conocimiento obtenido por las madres con respecto al cuidado de los niños enfocados a procesos de vacunación y nutrición, contribuyendo a contrarrestar el índice de muertes infantiles por patologías genéticas o ambientales. Sin embargo, la mortalidad infantil en Colombia demuestra un comportamiento beneficioso, ya que tiende a optar por el descenso o la disminución de su presencia en la sociedad, lo que es bueno, pero también de cierta manera que haya presencia de mortalidad, aunque sea en una mínima cantidad,
se relaciona con un impedimento del desarrollo del país. Las causas más comunes o que más evidencian frente a la mortalidad infantil son el periodo neonatal, problemas relacionados al embarazo, problemas presentes en los partos, asfixia del recién nacido, enfermedades congénitas. Sin embargo, la mortalidad infantil puede prevenirse, pero esto se involucra con muchos factores de carácter educativo, económico y social que padecen centros de atención departamentales que atienden a madres e hijos. La educación debe funcionar como un proceso para fomentar el desarrollo de las acciones sanitarias. Esto fue declarado por la Declaración de Incheon del 2015, la cual toma un enfoque hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad, un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Aporta que la educación permite el desarrollo de las competencias, valores y actitudes para que las personas obtengan el gozo de una vida saludable, realicen buenas tomas de decisiones frente a problemas de escala local y mundial. Desde mi perspectiva, considero que para que se vea un funcionamiento conciso, lo mejor que se podría aplicar es un proceso de salud integral para las personas y promover el desarrollo interno de los servicios de entidades de salud. O sea, que se inviertan en entidades de salud para que se amplíen los funcionamientos en base a las necesidades de los individuos. Eh, Se necesita el funcionamiento conjunto de sectores de educación con sectores de salud, enfatizado a un proceso de salud integral para las personas y promover el desarrollo interno de los servicios de entidades de salud. Las causas de muerte se relacionan a factores socioeconómicos en donde se analizan la presencia de la falta educacional y de procesos de desarrollo departamental individual. En conclusión, se entiende que los problemas van más allá de una simple situación educacional precaria de la sociedad. Se comprende que quizás las necesidades se pueden evidenciar en algún tipo de desinterés gubernamental de querer incorporar en las entidades de salud los recursos financieros y tecnológicos para la atención prioritaria de las madres embarazadas, ya que son el foco central de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es una problemática de salud que nos permite evidenciar necesidades sanitarias que se podrían sustentar o controlar. Sin embargo, hay territorios en los que se podría decir que son zonas marginadas y olvidadas por parte de la atención gubernamental, lo que significa que algunos centros de salud no pueden brindar la atención necesaria para una persona en situación de parto, provocando brindar una atención precaria o simplemente que se traslade o se movilice a zonas lejanas en las que durante la movilización podrían presentarse diversas complicaciones. Se entiende que en las zonas donde más se presenta la mortalidad infantil suelen ser zonas pobres, donde las mujeres no cuentan con afiliaciones a servicios de salud, zonas donde no se brinda la capacitación, la educación necesaria, la inestabilidad económica está presente y la inestabilidad financiera también, y la calidad deficiente de los servicios de salud, la falta de tecnología en algunos centros de salud. La comunidad discapacitada de Bogotá, necesidad educativa. La necesidad educativa que se va a abarcar en este ensayo se origina de una problemática de salud que conlleva una necesidad sanitaria, la comunidad discapacitada en Bogotá. La comunidad de personas con discapacidad está conformada por 315.209 personas registradas como residentes de Bogotá, Distrito Capital. Sin embargo, el registro determina que de esta cifra inicial se disminuye a un registro de 254.372 personas, ya que se identifican a 69.837 personas como fallecidos. La población por analizar está conformada por hombres y por mujeres, los cuales las mujeres son 138.917, equivalentes al 56,6%, mientras el hombre forma parte del 43,4%, que es un equivalente de 106.454 personas con discapacidad. La población predominante respecto a la edad son las personas ancianas, conformando el 49,9%, mientras que la adultez forma parte del 33,5%, siendo la niñez y la adolescencia la minoría de la población con discapacidad. Sin embargo, voy a buscarme centrar en los niños y adolescentes, debido a la situación actual en la que nos encontramos, pasando por una emergencia de carácter biológico, la cual ha afectado los entornos de educación, principalmente profesores y estudiantes. Estamos aprendiendo a convivir, cuidándonos a nosotros mismos para proteger al prójimo, adaptándonos a educación por medios virtuales. Enfoquémonos en los estudiantes, en los cuales se encuentran personas que forman parte de la población con discapacidad. Las personas con discapacidad se clasifican por diversas patologías, ejemplo, alteraciones del sistema nervioso, el sistema cardiorrespiratorio, alteraciones de los sentidos, entre otras. La necesidad educativa que se necesita supervisar y acompañar se relaciona con personas que presentan discapacidades mentales o también conocidas como discapacidades intelectuales.
Las discapacidades intelectuales se dividen en 4 diferentes tipos de discapacidades, las cuales se reconocen por su índice de coeficiente intelectual del individuo que padece este tipo de discapacidad. La discapacidad intelectual leve es un equivalente a un coeficiente intelectual de 50 y 70. Los individuos presentan retrasos cognitivos, sistema sensorio-motor con ligeras afectaciones, pueden desarrollar vida educativa básica y profesional, pero su tiempo de aprendizaje se suele prolongar o suele ser muy extenso. La discapacidad intelectual moderada es el equivalente de un IQ de menos de 50. Necesitan supervisión, pero también pueden desarrollar vida educativa y laboral sin supervisión después de un extenso proceso de terapia que les lleve a su propia autonomía. Y la discapacidad intelectual grave, IQ de 20 a 35, necesitan supervisión persistente, por lo general presentan problemas a nivel neurológico, generando en el individuo desarrollo de habilidades limitadas, poca comprensión lectora y numérica. Se suelen comunicar por la unión de palabras que se conocen como holofrases y son incapaces de tomar decisiones propias. Y la discapacidad intelectual profunda es básicamente cuando se presenta un IQ menor de 20 y por lo general son personas que necesitan supervisión intensiva y constante. Su supervivencia es baja y su capacidad motriz y cognitiva se ven afectadas por problemas neurológicos, se comunican poco o prácticamente no se comunican. Conociendo las diversas discapacidades intelectuales que presentan algunos individuos es donde se puede identificar una necesidad educativa que puede estar presente en la sociedad. La necesidad que captó es el desarrollo cognitivo, motriz, aprendizaje y desempeño académico de estos individuos. Quizás no es una necesidad de salud, pero considero que es una necesidad que se origina en base a la problemática que es la discapacidad intelectual. O sea, básicamente más que una necesidad es como una afección que presentan estos individuos. Eh, los individuos que están en etapa de proceso educativo son personas que necesitan acompañamiento, cosa que no se puede realizar por los medios actuales, ya que ejercemos educación virtual. Este tipo de individuos necesitan una atención especial. Si a personas que no padecen ningún tipo de discapacidad se les complica la educación por medios virtuales, me pregunto qué tipo de complicaciones se les presenta a los niños y adolescentes que forman parte de las PCD, donde su desarrollo psicomotriz es más lento, igual que su desarrollo cognitivo. No quiero decir que no puedan aprender, porque ellos aprenden mediante el uso de otros medios o herramientas. Pero si esto lleva a un proceso extenso donde se lleva el acompañamiento del tutor, especialistas y padres de manera presencial, ahora que por medidas de seguridad pública no se pueden llevar a cabo la presencialidad, se determina que el rendimiento de estos niños con discapacidad se puede ver afectado. Algunas estrategias que podríamos aplicar desde la Administración en Salud para fomentar el desempeño educativo de los niños y adolescentes que forman parte de las PCD. Algunas estrategias que quizás no solucionan las necesidades educativas, pero a lo mejor nos dan un resultado positivo disminuyendo el precario desempeño educativo que pueden presentar estos individuos, serían generar un acompañamiento del estudiante, dar enseñanzas exclusivas en el que se realice una enseñanza didáctica mediante el arte, la música, el deporte, la historia, para poner a prueba su creatividad y enseñanza participativa del niño o adolescente. Se comprende que no todos aprendemos de la misma manera. A lo mejor los medios didácticos amplíen su aprendizaje por métodos de aprendizaje interactivo, con medios virtuales y con su entorno familiar, que es el que permite fomentar el acercamiento social, y analizar el alcance de su aprendizaje mediante controles o evaluaciones constantes en el que se coloquen a prueba los conocimientos adquiridos para determinar el funcionamiento de las estrategias. Objetivos de la actividad. El objetivo general es fomentar la iniciativa social de la importancia de la atención de necesidades de salud presentes en la sociedad, y los objetivos específicos es demostrar la importancia de la letalidad de las consecuencias de cada una de las necesidades identificadas y mencionadas en este documento, categorizar las necesidades en base a su índice de mortalidad en la sociedad desde la más notoria a la menos notoria y la más letal a la menos letal, descomponer las problemáticas parte por parte para comprender su complejidad de solución a nivel social. Metodología. En la metodología desarrollamos un diagrama de espinas de pescado en el cual se especifican los orígenes y causas de un problema de salud. El problema de salud que se presenta en este diagrama es la hipertensión arterial, en el cual se demuestran 6 orígenes y cada uno de estos 6 orígenes desprende sus causas. Por ejemplo, el origen de los hábitos se relaciona con las causas del sobrepeso u obesidad,
la precaria actividad física, el tabaquismo o el alcoholismo. El de los fármacos se relaciona con los antigripales, anticonceptivos, medicamentos placebos y drogas ilícitas. La alimentación se relaciona con el exceso de consumo de sal, la poca hidratación. Los factores hereditarios se relacionan con defectos congénitos desde el nacimiento y los antecedentes familiares. La longevidad y etnia se relaciona a que las personas desarrollan la hipertensión arterial. Ya no es que la desarrollen, sino que ya es más notoria entre la edad de los 64 y los 65 años, y la descendencia africana es más propensa a desarrollar la hipertensión desde jóvenes. Las enfermedades también pueden generar la hipertensión arterial mediante las causas como enfermedades de carácter crónico, estrés, tiroides y afecciones renales. Diagrama o tabla de Hanlon. Para el diagrama o tabla de Hanlon seleccionamos 5 problemáticas: la isquemia cardíaca, la hipertensión, el derrame cerebral, las agresiones y homicidios y diabetes mellitus. Básicamente identificamos la población que presenta estas enfermedades: la isquemia cardíaca 7.031 personas, la hipertensión 1.551 personas, el derrame cerebral 2.621 personas, las agresiones y homicidios 1.408 personas, la diabetes mellitus 1.204 personas. Haciendo una sumatoria total para saber cuántas personas conforman la tabla. El porcentaje poblacional, pues básicamente la isquemia cardíaca representa el 50,8%, el 50,80%, la hipertensión el 11,20%, el derrame cerebral el 18,90%, las agresiones y homicidios el 10,10% y la diabetes mellitus el 8,70%. Ahí establecemos la magnitud y la severidad y hacemos una sumatoria entre estas dos para definir el A más B. Procedemos a establecer la eficacia para identificar cuáles se pueden controlar, cuáles no y cuáles se encuentran en el nivel intermedio de estas dos. Establecemos una factibilidad y realizamos el grado de priorización, que es básicamente de la sumatoria de A más B se multiplica por la factibilidad para establecer el grado de priorización, y se establece la orden de priorización, en la cual la isquemia cardíaca queda como número 1 en prioridad, el derrame cerebral 2, la tercera es las agresiones y homicidios, la cuarta la diabetes mellitus y la quinta la hipertensión. La isquemia cardíaca presenta causas o factores de riesgo, las cuales la provocan o la intensifican. Por ejemplo, el consumo del tabaco afectando las paredes de las arterias, formando acumulación de colesterol, afectando la circulación de las arterias coronarias. Diabetes tipo 1 y 2, presión arterial, que puede provocar el avance de aterosclerosis y afectar las arterias coronarias. El colesterol excesivo de la sangre, el cual puede estar relacionado a condiciones hereditarias o a dietas altas en grasas saturadas y colesterol. El exceso de triglicéridos en la sangre puede influenciar en el avance de la aterosclerosis, obesidad, falta de actividad física. La hipertensión, causas o factores de riesgo relacionados: la edad, sobre todo mayores de 50 años, la menopausia puede incrementar el riesgo del desarrollo de la hipertensión, factores hereditarios, obesidad, alcoholismo, sedentarismo, estrés, consumo excesivo de sodio, sal, aspectos raciales o étnicos. En el caso de los afroamericanos, pues son más propensos a desarrollarla desde temprana edad. El derrame cerebral también tiene sus factores de riesgos, por ejemplo el colesterol alto, el tabaquismo, la obstrucción arterial, sobre todo las arterias carótidas, la hipertensión arterial. En el caso de las agresiones y homicidios, por lo general tiene factores de riesgo o sus causas que se relacionan con el crimen organizado, la desigualdad económica, altercados sociales, la intolerancia y la falta de capacidad de resolución de conflictos y el machismo. La diabetes mellitus se puede presentar por antecedentes familiares y genética, resistencia a la insulina, enfermedades hormonales, lesión y extracción del páncreas, algunos medicamentos de sobrepeso y obesidad. Siguiente punto, el plan educativo. Primero establecemos la delimitación de la comunidad. El departamento de Bogotá, Distrito Capital Central, número de habitantes en el departamento 7.743.955 habitantes según el DANE en el 2020. El municipio, Bogotá, Cundinamarca, número de habitantes en el municipio 3.200.000 aproximadamente. El barrio, la comunidad de la localidad Quinta de Usme, barrio Las Quintas del Plan Social, y los problemas en salud más comunes en mi barrio, en la comunidad,
es las afecciones respiratorias, enfermedades hipertensivas, mortalidad infantil, agresiones y homicidios y VIH y SIDA. Problema 1. Afecciones respiratorias. Objetivo general: promover la protección de la salud de los adultos mayores de la población de Bogotá, Cundinamarca, ante factores de riesgo que desencadenan enfermedades respiratorias. Objetivo específico: dar a conocer a los tutores legales y adulto mayor las posibles causas de sus afecciones y cómo contenerlas mediante conferencias. Desarrollar la charla enfocándonos en temas como el tabaquismo, la contaminación del aire, el polvo, los gases, diversos virus y enfermedades, y determinar la efectividad de la charla en las personas respecto a si entienden los conceptos de prevención. Contenido: el tema inicial será la importancia del cuidado de nuestro sistema respiratorio ante diversos factores que lo perjudican, enfermedades como el asma, EPOC, aspectos ambientales como la contaminación, hábitos como el tabaquismo, siempre tornando a concientizar y a promover la protección del adulto mayor ante patologías respiratorias. Estrategia metodológica: invitar a participar a la comunidad mediante la Junta Comunal, a que participen en mesas redondas donde no solo se comparte la información del tema central, sino que se incita a la persona a que participe aportando ideas objetivas respecto al tema inicial. Recursos: conferencistas y profesionales del entorno de la salud, salones comunales, recursos impresos, haciendo uso de artículos científicos o de prensa relacionados con los temas del contenido. Evaluación: el resultado que se espera es que las personas se concienticen sobre las afecciones respiratorias y que pongan en práctica los consejos de protección que se compartan en la mesa redonda, por observar resultados favorables que demuestren que disminuye el índice de las afecciones respiratorias en la comunidad. Problema 2. Hipertensión. Objetivo general: evaluar el alcance de las afecciones hipertensivas en la población de Bogotá, Cundinamarca, mediante el uso de las TIC, tecnología de información y comunicación. Objetivo específico: plantear un entorno informático virtual que brinde información sobre los peligros de la hipertensión, ejemplificar la autoatención en los individuos ante la presencia de los signos de hipertensión y promover el acceso de información de salud mediante entornos virtuales, entre paréntesis, redes sociales. Contenido: focalizar en la comunidad la importancia de la hipertensión arterial independientemente de los individuos, ya que es una enfermedad que afecta indiscriminadamente a cualquier tipo de individuo, dando a conocer los orígenes de la hipertensión en nuestro cuerpo y cómo reconocer sus efectos en este, cómo podemos prevenir o combatir los daños o en sí la misma hipertensión, y compartir información sobre los factores de riesgo que la hipertensión representa. Estrategia metodológica: entornos virtuales como la creación de un foro en el que se comparte una explicación sobre la hipertensión arterial y poder evaluar mediante encuestas para evaluar conocimientos sobre la hipertensión y también síntomas que presentan los individuos que participen. Recursos: folletos, blogs o foros, presentaciones o infografías y redes sociales y formularios. Evaluación: el resultado que espero es disminuir el índice del desarrollo de la hipertensión en la población, iniciando desde los adolescentes hasta el adulto mayor. En los jóvenes, disminuir la probabilidad de padecerla, y en los adultos, a controlarla, ya que éste se desarrolla después de un largo tiempo. Evaluarla mediante la difusión de una encuesta, ejemplo los formularios de Google, que nos permita obtener porcentajes cuantitativos y verificar el conocimiento y los síntomas que presenta la población. Problema 3. Mortalidad infantil. Objetivo general: explicar por medios virtuales las causas de la mortalidad infantil en Bogotá, Cundinamarca, y cómo se refleja en los núcleos familiares. Objetivo específico: informar a padres y madres de familia los índices de mortalidad infantil y sus causas por medios como redes sociales. La más mediática podría ser Twitter. Interactuar en un entorno virtual que permita difundir la información necesaria sobre la mortalidad infantil y acercarse a la población por medios virtuales en los que se compartirá información como estadísticas de las causantes de la mortalidad infantil. Contenido: comunicar a la comunidad de padres y madres cabezas de hogar sobre la mortalidad infantil. Hay que conocer que esta en Bogotá es baja, sin embargo comprender sus causas y cómo podríamos corregirlas como comunidad, analizando las causas de la mortalidad infantil, que son las enfermedades perinatales, la edad, enfermedad diarreica aguda, enfermedades malignas, enfermedades congénitas y diversos factores como accidentes, violencia, etc.
y cómo éstas pueden perjudicar en los hogares. Estrategia metodológica. La estrategia se basa en la difusión de información de la mortalidad infantil, difundir esta información en redes como Twitter para poder llegar a la comunidad. Recursos, blog, presentaciones, infografías, documentos de información científica, formularios y redes sociales o foros. Evaluación. Expectativa del resultado es que se disminuye el porcentaje de mortalidad infantil más de lo que habitualmente baja, ya que en Bogotá se registró una disminución del 37,3% de mortalidad. En Bogotá siendo esta prácticamente una cifra positiva. Para evaluar se hará uso de formularios de Google que se compartirán con la población, ya sea vía Gmail o WhatsApp, para evaluar la situación de la mortalidad en nuestra comunidad. Problema 4. Agresiones y homicidios. Objetivo general: demostrar las causas y las consecuencias de las agresiones y homicidios en Bogotá a nivel de convivencia social mediante charlas. Objetivo específico: distinguir las causas de las agresiones y homicidios, explicar cómo las agresiones y homicidios afectan a la población, realizar la charla, compartiendo la experiencia de los presentes. Contenido: reconoceremos las causas de las agresiones y los homicidios, los cuales van ligadas a la excesiva violencia que se vive en Colombia, identificando y hablando de factores desencadenantes de las agresiones y homicidios, factores como los ambientes familiares desfavorables, la violencia intrafamiliar, las desigualdades socioeconómicas, la criminalidad, las relaciones disfuncionales, la intolerancia social y la poca capacidad para establecer resoluciones de problemas. La estrategia metodológica, la charla social, información sobre el origen, los recursos, la información sobre el origen de las agresiones y los homicidios y recursos impresos y evaluativos para la comunidad. Evaluación, expectativa de resultado es una disminución notoria de la violencia social que conlleva los homicidios y agresiones de los individuos, tratando de hacer conciencia sobre el trato y la tolerancia entre nosotros para promover la anulación de la incidencia de la violencia. Esta se evaluaría con una encuesta en la que se investigue la constante o nula presencia de los conflictos en la zona. Problema 5. VIH-Sida. Objetivo general: concientizar a la población de jóvenes y adultos de Bogotá sobre los métodos de prevención de contagios de VIH mediante recursos audiovisuales. Objetivo específico: identificar las causas del contagio masivo del VIH, abordar los métodos preventivos del VIH para difundir información en plataformas virtuales y desarrollar el contenido audiovisual y compartirlo con la comunidad. Contenido: hablar de los riesgos del VIH, sus causas y orígenes y cómo afecta principalmente a nuestra salud, su índice de mortalidad, cómo podemos prevenir los contagios, sobre todo en los adolescentes y adultos. Estrategia metodológica, métodos audiovisuales en entornos virtuales, recursos, diapositivas, encuestas virtuales para evaluar el conocimiento de la población respecto a temas relacionados con el VIH, animaciones en Powtoon. La evaluación, pues se espera resultados favorables que demuestren una disminución exitosa de los contagios del VIH, sobre todo en los adultos, ya que hay personas que están contagiadas y se conoce que son personas que no tienen medio de cura, ya que se sabe que para el VIH no hay cura. Hay tratamientos antivirales que evitan de pronto que sean efectos fuertes en la persona y que se pueda generar contagio. De esta manera se podría contribuir a que el índice de contagios disminuya.